Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Agradezco a la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología la invitación a participar en este gran evento. Me pidieron hablar acerca de lo que es la alergia alimentaria no IgE mediada y vamos a hablar acerca de cuáles son los criterios diagnósticos cuando estos están posibles y hablar sobre los potenciales tratamientos o la forma en cómo debemos de abordar estas cuestiones. Por principio de cuentas, no es necesario recordarles que nos ubicamos en el espectro de aquellas manifestaciones de alergia alimentaria en el cual están estas exclusivamente mediadas por mecanismos no IgE. Es decir, todo lo que son los mecanismos IgE o los mecanismos mixtos no formarán parte de la plática de hoy. Por lo tanto, estaremos hablando básicamente de las manifestaciones gastrointestinales, específicamente proctocolitis, síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria y lo que es la enteropatía de tipo alérgica. Sin embargo, también es importante mencionar que tanto la enfermedad celíaca como síndrome de Heiner, dermatitis de contacto, son manifestaciones de una alergia alimentaria no mediada por IgE, pero que el día de hoy no platicaremos al respecto de estas. Es importante conocer dónde radica la importancia de estas alergias alimentarias no mediadas por IgE, pues básicamente radica en que se desconoce su prevalencia, cada vez más estamos sabiendo de ellas, cada vez más es un tema que se está abordando en los diferentes escenarios, tanto desde el punto de vista gastroenterológico como desde el punto de vista de alergia, porque suponen o podrían suponer reacciones potencialmente graves, de tal forma que cada vez más estamos aprendiéndolas a identificar de forma temprana, de forma adecuada, porque sabemos que existe un retraso en el diagnóstico de forma muy importante. Es decir, incluso dentro de los hospitales ya de referencia en un tercer o cuarto nivel, dependiendo de en qué parte del mundo estemos hablando, hay todavía muy poco conocimiento por parte de los médicos de estas entidades. Por lo tanto, es muy importante tratar de sensibilizar al médico de primer contacto ante este tipo de padecimientos. Sin embargo, también hay un sobrediagnóstico, sobre todo estas formas que son potencialmente no tan graves como lo sería una proctocolitis alérgica. Y esto es debido a que las manifestaciones gastrointestinales que se presentan son muy inespecíficas. No contamos, lamentablemente, con un biomarcador diagnóstico específico y las dietas restrictivas también son muy inespecíficas, pero esto tiene puntos importantes, sobre todo porque afectan calidad de vida, tienen potenciales consecuencias graves en la salud, ya sea deficiencias nutricionales, sobre todo cuando se implementan dietas restrictivas muy, muy amplias, sobre todo en niños pequeños. Esto también, este tipo de dietas restrictivas, sabemos que también es el terreno fértil para que se produzcan una gran cantidad de desórdenes o de aversiones alimentarias e incluso actualmente también reconocerse el papel que puede tener sobre el bullying, es decir, sobre el cómo niños que tienen estas alergias alimentarias, ya sean correctamente o de forma incorrecta establecidas, pueden ser sometidos a problemas de calidad de vida o de calidad con respecto a sus compañeros. Y esto ya está perfectamente bien identificado, sobre todo en el caso de los escolares y los adolescentes. Por lo tanto, aunque de las alergias alimentarias no mediadas por IgE, vamos a hablar de aquellas que son las más frecuentes y de las cuales a lo mejor más recientemente estamos teniendo una mayor información. Como es hablar rápidamente de la enteropatía inducida por proteína alimentaria, la proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria y el síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria. Entonces, empecemos por la que es considerada una de las entidades menos conocidas actualmente porque se supondría que parece aparentemente ya ha disminuido o incluso ha desaparecido la manifestación como tal. Sabemos que esta es una manifestación clínica, es como su nombre lo dice, es una enteropatía. Y cuando hablamos de enteropatía nos estamos refiriendo al intestino delgado, es decir, va a haber procesos de absorción y de digestión alterados. Sin embargo, este tipo de enteropatía tiene manifestaciones básicamente de una diarrea crónica acompañada de un fallo de crecimiento, pero esto no necesariamente significa que tenga que tener las dos manifestaciones. Aparece normalmente entre los 2 y los 9 meses de vida, es decir, es una entidad que se presenta en el lactante y que, como les había mencionado, muchos autores mencionan que incluso ha desaparecido esta entidad, que ya no se encuentra
tan prevalente debido a que ya no es tan frecuente que se presente la introducción de los diferentes alergenos alimentarios de forma muy temprana y que a lo mejor con la única que podríamos tener cierto, pues todavía ciertas condicionantes, como es el caso de la proteína de leche o las proteínas de la leche de vaca, sigue formando parte de nuestro abordaje diagnóstico en el contexto de un niño con una diarrea crónica, sobre todo con una diarrea congénita o enteropatía congénita, y que esté cursando con una falla de crecimiento. Cualquiera de los alimentos más habituales que tradicionalmente son involucrados puede estar formando parte de esto. Sin embargo, la proteína de la leche de vaca es el que más lo tiene. El diagnóstico eminentemente es clínico, es decir, yo estoy bajo el contexto de un niño que tiene cuadros de diarrea de forma crónica o cuadros de diarrea persistente que están acompañados también de esta falla de crecimiento. Dentro de todo mi abordaje diagnóstico voy a solicitar pues todas las diferentes causas que existen, pero siempre voy a tener en cuenta o en mente que esto podría tratarse de una alergia alimentaria y entonces haré lo conducente después de haber descartado las principales causas de diarrea crónica, incluyendo las diarreas de origen infeccioso. La endoscopía suele ser útil. Sin embargo, no siempre vamos a poder encontrar hallazgos a lo mejor de alteración en las vellosidades o incluso los infiltrados eosinofílicos que habitualmente se utilizan como marcadores mucho más específicos. La verdad es que en muchas ocasiones, la endoscopía no nos va a dar mayor información, de tal forma que no es no es obligatoria ni indispensable que todos los pacientes tengan una endoscopía para poder establecer el diagnóstico de enteropatía de proteína alimentaria. Sin embargo, en el contexto de un niño con una diarrea crónica, sí que forma parte de ese abordaje diagnóstico. La buena noticia es que responde muy bien al tratamiento de forma muy temprana, es decir, remite en 1 a 10 días con la alimentación, con la eliminación, perdón, del alimento que se encuentra involucrado y que básicamente es, pues, si es la proteína de la leche de vaca o cualquier otro de los alimentos que estemos pensando, tenemos que hacer una dieta de restricción a la mamá si este niño está recibiendo leche humana, o bien si está recibiendo un sucedáneo de la leche humana porque que lo está recibiendo de forma parcial o total, bueno, pues habría que cambiarlo por una fórmula extensamente hidrolizada o en algunas ocasiones por aminoácidos, pero sobre todo lo principal es restringir el alimento al paciente. El tratamiento de una alergia alimentaria hasta el momento es restringir el alimento a este paciente. El pronóstico, la verdad es que es bastante bueno. Usualmente es un desorden transitorio y resuelve alrededor de los 1 a 3, a los 3 años en la inmensa mayoría de los casos que tengan esta enteropatía inducida por proteína alimentaria. Cosa un poco ya más diametralmente o un poco más diferente tiene que ver lo que es la proctocolitis alérgica, que el mismo nombre me dice, aquí estamos hablando del colon, principalmente de la parte final a nivel del recto. Y es una proctocolitis alérgica inducida por una proteína alimentaria. La inmensa mayoría de las proctocolitis alérgicas son inducidas por las proteínas de la leche vaca. Sin embargo, sabemos que puede existir por cualquiera otra, pero si yo tengo que apostar y de forma inicial un paciente se presenta con datos de proctitis, es decir, con datos de sangrado en las evacuaciones, pues lo que voy a sospechar de primera instancia, si estoy sospechando una causa alérgica, son las proteínas de la leche vaca. Esta es la causa más bien, es la manifestación o el síndrome clínico más frecuente asociado a una alergia alimentaria, proctocolitis alérgica. Y entonces, la entidad más frecuente alérgica asociada a una alergia, a algún alergeno alimentario es la proctocolitis alérgica. Y es la forma más benigna. Esta aparece también en el periodo de lactante, entre los 2 y los 4 meses de vida, en el contexto de un niño que normalmente luce bien, luce sano. Puede tener esas teñidas de sangre. En general es bien raro que pueda llegar incluso a presentar anemia. Por lo general, fuera de que las evacuaciones incluso podrían estar un poquito más aguaditas, tienen estas estrías de sangre o estas tintas de sangre, pero por lo demás, el paciente suele tener una apariencia sana. Habitualmente tiene un crecimiento de forma adecuada, de tal forma que solamente tenemos que estar ante la expectativa de un paciente que, fuera de que luce muy bien, va a tener estas tintes o estas evacuaciones con sangre. Siempre es muy importante, y desde aquí lo voy mencionando, que tenemos que tomar en cuenta y en estos pacientes siempre tomar una biometría hemática en busca de linfocitos atípicos y tomar tiempos de coagulación, porque no sea más bien una causa desde el punto de vista hematológico la que esté produciendo esas evacuaciones, de tal forma que nunca se nos puede ir un diagnóstico, incluso de malignidad,
ante la sospecha de una alergia alimentaria de tipo de proctocolitis. El mecanismo fisiopatológico no está todavía bien elucidado cómo es esto, o sea, cuáles son los mecanismos que están pasando. Y cuando se han tomado algunas biopsias, se muestra que hay inflamación a nivel de esa parte del recto, que en la inmensa mayoría de las ocasiones existe eosinofilia, pero el hecho de que no esté presente no descarta la alergia y por lo tanto, nuevamente, no es indispensable el realizar un estudio endoscópico o colonoscópico para poder establecer el diagnóstico. Sin embargo, la verdad es que en la inmensa mayoría de las ocasiones puede ayudar y forma parte del diagnóstico diferencial del abordaje de un sangrado de tubo digestivo bajo. Ya les había comentado, el diagnóstico de sospecha es evidentemente clínico y la endoscopía, salvo para hacer los diagnósticos diferenciales, para poder establecer el diagnóstico de proctocolitis alérgica no es necesario y en la inmensa mayoría de las ocasiones es poco útil. Nuevamente, la buena noticia es que incluso puede tener una remisión espontánea en el 10% de los casos sin ningún tratamiento establecido. Es decir, incluso sin restringirle el alimento a este niño, puede haber una remisión espontánea de la sintomatología hasta en un 10% de las ocasiones. También en el transcurso de 1 a 10 días, con la eliminación del alergeno, también existe una buena remisión y es básicamente el mismo de la enteropatía. Es decir, si el niño está recibiendo leche humana, tenemos que hacer una dieta de restricción a la mamá. Si el niño está recibiendo un sucedáneo de la leche humana, es decir, ya sea de forma parcial o de forma total, este se tendría que cambiar por una fórmula extensamente hidrolizada o de aminoácidos, pero sobre todo recordar que hasta el momento la restricción del alimento al paciente es el que está indicado como tratamiento de primera línea o el tratamiento actual de una alergia alimentaria. Hay algunos estudios, sobre todo del grupo del doctor Bernie Canani, en el cual posicionan probablemente a los probióticos, específicamente a Lactobacillus rhamnosus GG, como un potenciador de la adquisición de esa tolerancia. Sin embargo, todavía se requieren más estudios antes de poder establecer que los pacientes tengan que utilizar estos probióticos. Normalmente la reintroducción del alimento está entre 4 y 8 semanas para confirmar el diagnóstico. Pero una vez establecido este diagnóstico, todavía hay diversos estudios, algunos te dicen que 6, otros te dicen que entre 12, todavía se están corriendo protocolos con el objetivo de poder identificar claramente en qué momento vamos a poder reintroducir a este paciente. La verdad es que el pronóstico es bastante bueno y como les había comentado, también la tolerancia alimentaria se logra al año de edad. A menos de que existan alergias alimentarias múltiples, que bueno, son extremadamente raras o mucho más raras que se manifiesten únicamente como esta proctocolitis alérgica. Y el tercero de estas entidades es lo que se conoce como síndrome de enterocolitis inducida, síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria, por sus siglas en inglés FPS, o bien el CEIPA, cuando utilizamos las siglas en español. Y la verdad es que este síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria en realidad corresponde a un conjunto de desórdenes heterogéneos, de reacciones potencialmente graves, y que actualmente es la más estudiada. No es la más frecuente y qué bueno que no sea la más frecuente. Sin embargo, creo que tenemos que dejar de pensar que es una entidad rara porque cada vez la estamos identificando, no que esté presentándose necesariamente más, sino que la estamos aprendiendo a identificar y muchos cuadros que en ocasiones incluso quedaban como si fueran cuadros de sepsis, ¿no? En realidad estábamos ante un cuadro de síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria. Actualmente se habla de una incidencia de cerca de 3 por cada 1000 nacimientos e incluso en un estudio australiano donde sabemos que las alergias alimentarias se encuentran bastante a la alza, se encuentran de 15.4 por cada 100,000 nacimientos, de tal forma que puede ser una entidad que dependiendo de donde estemos identificando, pues vamos a poder definir si es rara o no es rara, pero la verdad es que en la inmensa mayoría de nuestros países no contamos con una verdadera prevalencia o datos epidemiológicos. Se presenta usualmente también entre los 2 y los 7 meses de edad, es decir, son entidades que se presentan en el periodo de lactante y sobre todo coincidiendo con la introducción de fórmulas o de la alimentación complementaria. Vean cómo en este grupo estudio de corte, que es bastante pequeño, pero vean cómo la edad de inicio del primer episodio fue alrededor de los 5 meses y la edad del primer diagnóstico fue hasta los 7 meses. Por lo tanto, en promedio existe un retraso de diagnóstico, sobre todo en las formas que no son tan graves, de 1.5 hasta 2 meses. Sin embargo, puede haber manifestaciones graves, potencialmente mortales, que evidentemente en muchas ocasiones pasan desapercibidas.
Los principales alimentos involucrados son los habituales, proteínas de la leche, soya, el gluten incluso el pescado. La inmensa mayoría de las ocasiones, cuando estamos hablando de un CEIPA, está involucrado únicamente un alimento, entre el 65 y el 80%. Sin embargo, entre un 5 y un 10% pueden estar 3 alimentos potencialmente involucrados o de forma sospechosamente involucrados. Usualmente es considerada como una alergia mediada por células T, ya que el papel de estos linfocitos estaba como que muy identificado que formaba parte. Sin embargo, recientemente ha sido muy cuestionado verdaderamente esto. Es decir, la respuesta proliferativa de las células T en respuesta a caseína, pues fue similar, por ejemplo, en los estudios cuando en pacientes con FPS y en los mediados por IG, de tal forma que pareciera que el papel de los linfocitos no es exclusivo de la alergia no mediada por IG, de tal forma que todavía no nos queda perfectamente claro y elucidado cuál es el mecanismo por el cual se están produciendo estos cambios. Al parecer existe una mayor participación de neutrófilos, de monocitos, de los propios eosinófilos y de los mastocitos, es decir, es una verdadera respuesta inflamatoria sistémica con participación de mecanismos neuroendocrinos y mucho por eso también las manifestaciones sistémicas y las manifestaciones tan graves o importantes o muy alarmantes que se están presentando de forma conjunta. Existe clasificación de este FPS acorde a la edad de inicio, es decir, puede ser un FPS temprano o un CEIPA temprano en aquellos niños que se presenta menos de 9 meses, o bien un FPS que es tardío en aquellos que son mayor de los 9 meses. Pero también lo podemos clasificar con base en la gravedad y lo podemos decir que existe un FPS leve a moderado, donde existen episodios repetidos de vómito, conos y diarrea, palidez y letargia leve, y aquellos en los cuales son grave, que también son episodios repetidos de vómito en proyectil con o sin diarrea, con palidez, con letargia, pero ya con cuadros de deshidratación, de hipotensión, de choque, incluso de metahemoglobinemia y acidosis metabólica. De tal forma que eh, esto lo que nos tiene que dejar en contexto es que tenemos que estar conscientes de que todo paciente que llegue con un cuadro de sepsis o de apariencia séptica, de respuesta inflamatoria sistémica, sobre todo en el primer año de vida, si bien es cierto, la inmensa mayoría van a ser causadas por causas infecciosas, siempre tiene que estar en nuestra mente la posibilidad de que se pueda tratar de una enterocolitis inducida por proteína alimentaria. Con base en el tiempo y la duración de los síntomas, también lo podemos clasificar en dos tipos. En agudo, que es aquellos en los cuales ocurre con una exposición intermitente a los alimentos, que los vómitos empiezan de 1 a 4 horas, acompañados de la sintomatología acompañante, de letargia y de palidez, y que la diarrea aparece en las siguientes 24 horas, pero con un inicio entre las 5 y las 10 horas, pero que tiene una resolución de los síntomas usualmente al día después de haber eliminado el alérgeno de la dieta. Y en general el paciente presenta un crecimiento normal y el paciente presenta se permanece asintomático durante la eliminación del alimento disparador. Pero incluso puede tener periodos intercurrentes, es decir, a pesar de estar en contacto con ese alimento, con ese alergeno, puede ser que no manifieste todos los síntomas y por eso parezca o de la apariencia que tiene un evento de forma intermitente. Y por otro lado, tenemos el crónico, en el cual ocurre con la exposición diaria del alimento, por ejemplo, lo que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Igualmente, manifestaciones de vómitos, de diarrea, pobre ganancia de peso, falla de medro. Y este tarda un poquito más en la resolución de los síntomas, es decir, no es tan rápido, 3 a 10 después de haber eliminado el alérgeno de la dieta. Y incluso algunos casos graves pueden requerir lo que se denomina reposo intestinal, término que en general el gastroenterólogo no utilizaba o no le gusta utilizar. Sabemos que para esta entidad sí es extremadamente necesaria porque recordemos que finalmente cada vez que comemos, tengamos o no tengamos alergia, cada vez que comemos existe un fenómeno de inflamación a nivel intestinal porque finalmente estamos derivando más del 80% de nuestro sistema inmunológico a que vaya a censar todo eso que está entrando a nuestros intestinos, de tal forma que en muchas ocasiones este reposo intestinal sí puede llegar a jugar un papel importante, pero la inmensa mayoría de los pacientes van a requerir incluso de líquidos intravenosos. El punto importante aquí es que sí es importante recordar que la reexposición de este alergeno después de un periodo de restricción va a resultar en síntomas agudos, es decir, va a presentar cuadros
de FPS agudos en el contexto de un FPS de forma crónica. Ahora bien, aquí el problema es que viene a complicarnos porque uno podría pensar que estas entidades que hemos determinado que son no mediadas por IgE, pues no tendrían ningún contexto mixto, es decir, ningún contexto de positividad a la IgE. Y la verdad es que sabemos que hay algunos casos que no son tan raros, que pueden llegar hasta el 30%, dependiendo de la serie que se describa, que se describe como un FPS o un CEIPA atípico en el cual hay IGS específicas, es decir, en realidad se podría mover en un contexto académico hacia una manifestación mixta. Yo sé que esto causa muchísimo conflicto, a todos nos causa mucho conflicto el entender cómo los mecanismos que tradicionalmente hemos puesto como no mediados por IgE también podrían llegar a tener un comportamiento IgE. Y esto, la verdad es que tampoco debería de sorprendernos. Finalmente, mucho de la academia que nosotros hacemos separando mecanismos IgE o el sistema inmunológico innato del adaptativo, mediado por IgE y no mediado por IgE, la verdad es que son mucho más académicos cuando en realidad en el contexto, en el día a día, estos no se encuentran tan así separados. Pero bueno, sí es factible que podamos tener algunas de estas manifestaciones de síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria. Podríamos tener algunas IgE positivas, de tal forma que no estaría descabellado el solicitar, aún en estos contextos, la determinación de algunas de estas inmunoglobulinas E. Hay algunas manifestaciones, o sea, algunos como que esquemas de cómo podríamos diagnosticarlo desde el punto de vista clínico, ¿no? Dando ciertos, pues no puntajes, pero sí como que tomando en cuenta como un checklist, ¿no? Que normalmente para que nosotros podamos estar hablando de un FPS moderado, pues tendríamos que tener vómito, una disminución en la actividad, palidez, pero que se autorresuelva, ¿no? Y que en algunas ocasiones puede o no acompañarse de la diarrea. Por eso, en muchas ocasiones, incluso ni siquiera pasa por la mente el diagnóstico de algún tipo de alergia alimentaria porque la diarrea en algunas ocasiones no está presente. Siempre tendremos que tener estudios de laboratorio acompañando, donde en algunos se puede llegar a observar leucocitosis, en algunas ocasiones también neutrofilia, trombocitosis como un dato indirecto en general de que se pudiera presentar o dar una manifestación de inflamación a nivel intestinal. Y las evacuaciones incluso pues podrían ser positivas, ¿no? O sea, cuando yo hago un estudio coprológico podría identificar neutrófilos, eosinófilos e incluso incremento en los componentes de carbohidratos, pero estos son completamente inespecíficos y no son tan necesarios que se tengan que realizar, pero sí es importante en el contexto de cuando tengamos a uno de estos pacientes, completar todo el abordaje diagnóstico que forma parte del abordaje diagnóstico diferencial y que incluso podríamos estar también ante, o sea, este síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria podría ser exactamente la misma manifestación o manifestaciones muy semejantes de una enfermedad inflamatoria de inicio muy temprano. Por lo tanto, establecimos claramente que el diagnóstico es primariamente clínico, tenemos que descartar otras causas, no va a ser tu primera consideración diagnóstica. Lamentablemente no hay un estudio de laboratorio específico, no está disponible. Y siempre que tengamos esta sospecha, si consideramos la realización de un reto oral intrahospitalario, siempre y cuando el diagnóstico sea incierto y existe un riesgo-beneficio favorable, pero siempre tendría que hacerse este reto oral de forma intrahospitalaria. Ya habíamos hablado de que existen los criterios diagnósticos para un FPS agudo. Yo necesito un criterio mayor, que en este caso sería el vómito, más 3 de los criterios menores, que sea pues más de un episodio con el mismo alimento, vómitos de repetición a diferentes alimentos, letargia, palidez, visitas al servicio de urgencias, la necesidad de rehidratación intravenosa, que se presente diarrea en las 24 horas, hipotensión o hipotermia. Y ya habíamos mencionado cuáles sean las características para este FPS que ya sea moderado o grave. Herramientas diagnósticas, pues las pruebas de parche pueden ser algo orientativo, sin embargo, ustedes mejor que nadie saben perfectamente que pues esto no se encuentra completamente validado, no hay una forma pues de validación y a lo mejor de aceptación a nivel universal al respecto, pero la verdad es que en realidad no se recomienda su utilización. En algunos momentos se habló acerca si las IgG o IgG4 podrían formar parte de esto. La verdad es que sabemos que hasta el momento no han mostrado un adecuado desempeño diagnóstico y por lo tanto no debemos de caer en el engaño de realizar este tipo de pruebas.
Durante algún tiempo también se habló que, por ejemplo, la identificación de la neurotoxina derivada de eosinófilos fecal o incluso la calprotectina podría ser un marcador que nos podría ayudar. Sin embargo, estudios recientes como este grupo español demostraron claramente que no existían diferencias en los niveles en aquellos que tenían síndrome de enterocolitis, bueno, algún tipo de alergia alimentaria mediada por IgE, cuando compararon con grupo control, con trastornos funcionales o incluso con niños que tendrían algún tipo de infección gastrointestinal, de tal forma que aparentemente no muestra un buen desempeño diagnóstico. Normalmente no se requiere una endoscopia rutinaria, pero la verdad es que es muy útil. Entonces, en la inmensa mayoría de estos pacientes estaremos realizando una endoscopia, sobre todo para establecer diagnósticos diferenciales. ¿Para qué? Para buscar cualquiera de estas entidades que podrían formar parte y que por eso necesitamos o necesitan un gastroenterólogo que se encuentre ahí presente, porque tenemos que descartar una gran cantidad de entidades gastrointestinales y extraintestinales como causa de estas manifestaciones. El tratamiento, la verdad es que habitualmente, si es un síntomas leves, nada más hay que dar una rehidratación oral. En mayores de 6 meses, considerar algún tipo de medicamento antiemético, como el caso de ondansetron, y monitorizar la resolución en las siguientes 4 a 6 horas del inicio. Si ya está moderado, a lo mejor se necesita igual administrar el ondansetron, considerar a través de una rehidratación por vía intravenosa, un bolo de solución fisiológica, como si tratase de un evento de choque, y estos pacientes tienen que transferirse a una unidad de cuidados intensivos, sobre todo cuando tengan caso de hipotensión persistente o grave. Se tiene que estar monitorizando los signos vitales y la resolución en las siguientes 4 a 6 horas, y podría incluso en las siguientes horas o días alta si el paciente ya sería capaz de tolerar los líquidos claros. Sin embargo, ya en una manifestación extremadamente grave, este paciente evidentemente va a requerir el manejo como si se tratase de un choque, en el cual pues hay que dar rehidratación intravenosa, se tienen que pasar bolos, ¿no? O bueno, bolos de soluciones, el ondansetron, incluso considerar la administración de metilprednisolona de forma intravenosa, corregir la metomoglobinemia si esta se encuentra presente y evidentemente a este paciente en la inmensa mayoría de las ocasiones se va a tener que transferir a una unidad de cuidados intensivos. Ya dijimos, en cualquiera de estas entidades, en los niños alimentados con leche materna, el tratamiento va a ser no contacto con el alergeno involucrado, es decir, una dieta de restricción a la mamá. Y en el caso de aquellos niños que reciben fórmula infantil, tendríamos que estar hablando del uso de una fórmula extensamente hidrolizada y en algunas de las ocasiones la fórmula aminoacídica. De hecho, algunos colocan, algunas guías la colocan como que tendría que ser la fórmula de aminoácidos de primera línea en los casos de síndrome de enterocolitis. Sin embargo, actualmente las guías Drachma, las guías de Espiga en Australia las ponen como la primera elección, una fórmula extensamente hidrolizada. Si bien es cierto, se han tratado algunas otras opciones como hidrolizado de soya o hidrolizado de arroz, la verdad es que hasta el momento no es una buena opción, no existen muchos estudios al respecto del perfil de seguridad, tal forma que si tenemos la posibilidad de dar las otras, no sería lo adecuado dar estas. Hablar de prevención, pues sería para otro tipo, toda una discusión, toda otra sesión, pero la verdad es que hasta el momento sabemos que la leche humana ha fallado en demostrar un efecto completamente preventivo para el desarrollo de alergia alimentaria o de alergia a la proteína de la leche de vaca. Sin embargo, sabemos que para a lo mejor otros alergenos, específicamente lo que es maní o cacahuate y para el huevo, la introducción de forma adecuada de esta entre los 4 y los 6 meses o de forma no tardía, no retrasando su introducción, parece ser que sí tiene un efecto reductor en la presencia de alergia alimentaria. De tal forma que, concluyendo, las enteropatías no mediadas por IgE incluyen un rango amplio de enfermedades, que la enterocolitis inducida por proteína alimentaria es la más grave y es la que debemos de tener en mente, pero que aún necesitamos más estudios para caracterizar mejor todas estas entidades, entender mejor la fisiopatología de estos padecimientos y esperemos que de forma pronta podamos localizar o encontrar algún marcador subrogado. Rápidamente invitarlos a nuestro próximo evento del Congreso Mundial de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, que se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre del 2024, perdón, en Buenos Aires. Muchísimas gracias y estaré disponible por si tienen alguna pregunta. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Vázquez Frías, que se logró conectar desde Perú y acompañarnos. Si alguno en la audiencia tiene alguna pregunta sobre alergia alimentaria no IgE mediada, es el momento. Hola doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
sé que está haciendo un gran esfuerzo por acompañarnos. Muchas gracias por la charla y ver otro punto de vista diferente al del alergólogo y que ustedes vienen teniendo una experiencia mayor que nosotros en OIG Media porque ustedes son los que nos están remitiendo a nuestra área. ¿Alguno tiene una pregunta? María Beatriz. Va. Dale. Ya, ahí va. Buenas tardes, doctor. Es que yo tengo un caso de una niña de 3 años, ya tiene un cuadro pues, clásico de FEPIES, pero por huevo. De hecho, 2 veces ha estado hospitalizada por deshidratación severa, vómito inconversible, la ha tenido que tener hospitalizada sin ningún otro síntoma, o sea, un FEPIES clásico. Yo le realicé IGs específicas a componentes de huevo y le salieron positivas. Entonces mi pregunta radica es, en esta paciente, entonces hablaríamos de un FEPIES atípico y mi pregunta es en la vacunación para fiebre amarilla. Yo la verdad no la he vacunado todavía, pero entonces es como la duda de, ¿será que pues, qué hago respecto? Porque pues hablábamos toda la parte de que es por alimentación que este paciente genera los síntomas, pero es mi duda, le hago como pruebas con la vacuna de la fiebre amarilla, espero, pues porque esa es como la duda. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Está muy interesante ese punto. Realmente, como siempre lo hacemos, o sea, como siempre comento, nosotros hemos dividido de forma académica, ¿no?, lo mediado por IgE y lo no mediado por IgE. Sin embargo, hay muchos mecanismos compartidos y no existe necesariamente el punto tan drástico de que solamente esté mediado por uno o por otro. Seguramente si es un tipo atípico, tendría que verse bien si verdaderamente no sea a lo mejor algo que sí esté fuertemente mediado por IgE, que simplemente tenga algunos componentes gastrointestinales o algunos componentes sistémicos que no necesariamente la incluiría dentro de las no mediadas por IgE. Pero realmente, pues sí, va a ser muy poco probable que vayas a poder hacer algo con ese paciente y vas a tener que restringirle completamente. ¿Qué tienes que hacer? Lo que yo hago, mandarla con un alergólogo, inmunólogo, es decir, mandarlo con alguno de ustedes para que haga precisamente esas pruebas. Y sí creo que vayas a tener que hacer una prueba hospitalaria para ver qué va a pasar con esa vacuna, porque probablemente no lo vayas a poder vacunar. Ahí yo te diría que la doctora María Beatriz en el grupo de UNIMEC tiene un estudio muy lindo que está en proceso de publicación de la vacuna de fiebre amarilla en nuestra población con alergia alimentaria IgE mediada a huevo. En ese caso, como está sensibilizado, ¿no? Bueno, no se te oye, Mara. Bueno, en ese caso, como el paciente tiene PRIC positivo a huevo, independientemente, ¿no?, de los síntomas que haya tenido, pues tenemos que hacerle PRIC, hacemos PRIC con la vacuna sin diluir, y si es negativo le hacemos intradermo 100, y dependiendo de cómo nos salga esto, obviamente la vacuna se la vas a poner en medio hospitalario, o sea, siempre tiene que ser vigilado. Si el PRIC y la intradermo son negativas, se la podemos poner en una sola dosis, pero siempre vigilada. Y si es positiva, podemos hacer protocolos de desensibilización, que de hecho hay varios, ¿no? Hay varios descritos, uno de 3 dosis, uno de 4 dosis y uno de 5 dosis. Entonces ya yo creo que depende del paciente que tengas enfrente, pero la idea es que pues no podemos dejar de vacunar a estos niños, siempre haciendo pruebas, siempre sobre todo este paciente, no en medio hospitalario y sea en una sola dosis o en diferentes dosis, pero siempre vacunar a los niños. Obviamente nuestro estudio fueron pacientes con alergia IgE mediada, de hecho teníamos como 24% de los pacientes tenían anafilaxia, le hacíamos pruebas cutáneas con la vacuna y lo que te digo, si las pruebas cutáneas eran negativas, le poníamos en una sola dosis, si eran positivas, habían pacientes que les poníamos en 2 dosis, 3 dosis o hasta 5 dosis y solamente 2 pacientes nos hicieron reacción, estos 2 pacientes tenían antecedente de haber tenido anafilaxias moderadas con huevo, ¿listo? Fueron 75 pacientes, 73 lo toleraron sin ningún problema en una sola dosis y estos 2 pacientes
El primer paciente tuvo prick intradermo negativo, se lo pusimos en una sola dosis y nos hizo una urticaria leve. Y el segundo paciente del doctor Jaime Ocampo, o sea, se imaginan, ¿no? Había hecho una anafilaxia con la vacuna de triple vírica, ¿no? Entonces, este paciente a Jaime le hizo una urticaria solamente con la intradermo. Entonces, Jaime le trató la urticaria, le dio antihistamínicos y corticoides, y le pusimos la vacuna en 3 dosis y no presentó ninguna reacción con la vacuna. Entonces, todos nuestros pacientes se pudieron vacunar. Y de hecho, en pacientes, con alergia al huevo, que no son anafilácticos, pues vemos que la toleran muy bien. Pacientes ya con reacciones graves, pues sí, definitivamente hay que vigilarlos en medio hospitalario. Yo le tengo una última pregunta al doctor Vázquez Frías. ¿Cuándo es síntomas severos que tenga gastrointestinales que me lleven a pensar en alergia no IgE mediada? Porque es que que no sean, pues, tan tratables y que no mejoren, porque estamos viendo un espectro muy grande. Entonces muchos niños con el cólico del lactante le terminan extensamente hidrolizados en aminoácidos, o el niño que hizo una proctocolitis leve y que sabemos que por las guías y por los estudios van a ir mejorando solos, les hacemos restricciones severas. Entonces, ¿cuándo es muchos síntomas gastrointestinales para llevar a estudios y saber y descartar todo lo otro que es? Porque yo le digo a mis residentes que lo más sencillo es la alergia alimentaria de una u otra forma, ya el que sea una enfermedad inflamatoria intestinal, una inmunodeficiencia, 1000 cosas más que pueden ser diagnóstico diferencial ahí. Entonces, cuando yo tengo esos síntomas gastrointestinales severos que me lleven a pensar que es alergia alimentaria. La misma pregunta me he hecho yo todo el tiempo, porque no estamos claros cuándo es un síntoma grave gastrointestinal. Uno podría pensar y asume por guías y por todas estas cuestiones descriptivas que el sangrado, un sangrado importante, ahorita definir importante, pero un sangrado podría ser considerado un signo de gravedad. Sin embargo, la inmensa mayoría de los pacientes que tienen proctocolitis, que es la manifestación más frecuente de alergia alimentaria, por lo menos asociada a proteína de leche de vaca, pues son sangrados, pero son sangrados mínimos, es decir, son puras estrías. Tal forma que probablemente no es que cuando aparezca tal o tal vómito significa gravedad desde el punto de vista gastrointestinal, más bien tiene que ver con las características generales de la manifestación. Es decir, puede ser que poquito dolor, a lo mejor un cólico de lactante probablemente no vaya a ser una manifestación grave, pero si se presentan datos de dolor abdominal que sí incapaciten a niños más grandes, probablemente ese sí sea un caso. Seguramente uno de los síntomas graves o más incapacitantes probablemente sea vómito incoercible, es decir, el vómito que está presente, que es el que se manifiesta en el FPS. En general, esos serían datos graves. Y otro dato de gravedad probablemente desde el punto de vista de nosotros gastrointestinal es cuando existe un déficit de peso, es decir, la falta de incremento de pesos podría ser considerado un síntoma de gravedad, y que siempre estamos viendo hacia una búsqueda de algunas otras causas. Bueno, doctor, 1000 gracias por participar y acompañarnos y por explicarnos y aclararnos un poco más y reforzarnos esa alergia alimentaria no IgE mediada. Muchísimas gracias a ustedes y esperemos vernos la próxima vez ahí.